Un placer, Honduras. Esta mañana vamos a entender qué es la cuenta del milenio, cómo funciona ese programa de ayudas a países como los nuestros, cómo se compite para los recursos de la cuenta del milenio y por qué Honduras está de nuevo aplazado. Le doy la más cordial bienvenida a dos expertos, a dos jóvenes profesionales brillantes que se dejan la piel todos los días trabajando por este país que sin duda no les gusta, el país de sus padres y el país de sus futuras generaciones. Con empeño están combatiendo la corrupción, levantando su voz valiente desde la sociedad civil. Nos acompaña hoy en el plató el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, abogado Juan Carlos Aguilar. Y también nos acompaña el abogado César Espinal, que es uno de los funcionarios más sobresalientes del Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado Aguilar, es un gusto recibirle aquí. Buenos días, Darío. Saludo a la audiencia. Esperemos aportar en su programa hoy. Muchísimas gracias. Abogado Espinal, es un placer recibirle de nuevo. Nuevamente un placer y muchísimas gracias para poder compartir aquí con ustedes sobre estos temas de interés del país. Muchísimas gracias. Con manzanitas, como que fuéramos niños de kinder, ¿qué es la cuenta del milenio? Básicamente, la cuenta del milenio es un premio que se le otorga a gobiernos pobres y gobiernos que están en vías de desarrollo, pero que están comprometidos con la buena gobernanza, con la libertad económica y sobre todo con la inversión en sus ciudadanos. Y aquí la pregunta es, ¿está haciendo esto el gobierno de Honduras? ¿Gobiernos pobres o gobiernos de países pobres? De países pobres, aclarando. Porque hay de las dos cosas. Sí, de acuerdo. Hay países ricos con gobiernos pobres. De acuerdo. Y hay países pobres con gobiernos más pobres todavía. Sí. ¿De acuerdo o no? Creo que somos el caso. A ver, antes de seguir conversando, ¿le gusta un cafecito? Sí. Por ¿Usted supuesto. cómo lo prefieren? ¿Con azúcar, sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Amargo como el olvido. Así debe ser el café. Amargo como el gobierno. Como el olvido. El olvido es una de las cosas más amargas. A ver, retomemos la plática. ¿Cómo se compite para los fondos de la cuenta del milenio? Bueno, la competencia está en 20 indicadores, ¿no? Hay que aprobar 20 indicadores, los cuales se hacen una métrica, una evaluación conforme a organismos internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo. Pero para aprobar y accesar a esos fondos de la cuenta del milenio, que Honduras tiene 14 años ya sin poder acceder, se necesita aprobar el más importante, que es el tema de control de corrupción. Y en palabras sencillas, para que la gente lo entienda, ¿por qué el control de corrupción? Porque es dinero el que se entrega. Son más de 200 millones de dólares los que se entregan a los países que son adjudicatarios en el tema de la cuenta del milenio. Es decir, que si usted no tiene una efectividad en función del control de corrupción, su manejo de los fondos puede ser irregular, su manejo de los fondos no puede gozar de la transparencia adecuada, no puede gozar de todos esos mecanismos y todos esos controles que le permitan a la persona, al cooperante, al gobierno que está entregando ese dinero, ver que efectivamente la inversión se va a hacer real y no una inversión sobrevalorada, una inversión con tintes de corrupción, y que al final de cuentas eso no le genere esa finalidad bajo la cual es creada la cuenta del milenio, que es potenciar esos países en vías de desarrollo. ¿Cómo recibieron en el Consejo Nacional Anticorrupción que este año Honduras también está aplazada? La verdad es que basándonos en lo que ha venido ocurriendo, porque esta evaluación es conforme al año pasado, y también ha resultado un poco sorprendente escuchar a funcionarios de gobierno queriendo desligarse de lo que ha trascendido en la evaluación que se le ha dado a nuestro país para poder acceder a los fondos conforme a lo ocurrido en 2022. Para nosotros no es sorpresa, ya nosotros hemos venido viendo diferentes indicadores, por ejemplo el que publica Transparencia Internacional cada año, donde Honduras todavía se encuentra dentro de los países más corruptos del mundo, y en cuanto al control de corrupción, que nos encontramos el año pasado en la evaluación más baja, en el percentil 6, y ahora apenas llegamos al percentil 9, pero ¿dónde deberíamos de estar para poder tener la capacidad de poder acceder a estos fondos? Es superior al percentil 50, entonces ni siquiera llegamos a la media, estamos muy lejos realmente de poder todavía tener las condiciones de país para poder cumplir con todos estos criterios que ha mencionado Juan Carlos, en los cuales este donante pueda realmente confiar y percibir que en Honduras tendría la capacidad de poder manejar de manera libre, de manera bajo un criterio de rendición de cuentas, etcétera, y todas estas cosas que deben adornar el manejo de fondos para el desarrollo. ¿Quiere ponerse de pie, abogado Aguilar, para que nos explique estos cuadros
Vamos a ir viendo los parámetros, las materias que evalúan y después veremos cada uno de los aspectos y las calificaciones que tiene Honduras. Ahí se establecen los parámetros, ¿no? Estos son algunos de los indicadores que sí aprobó el gobierno. Aquí estamos hablando de libertades económicas. Primero, el tema de la política fiscal, que tiene un 81%. El tema de la inflación, que tiene una calificación de un 9.1. Estos son los que están bien. O sea, Sí. Y por ende el color, ¿no? Verde Sí. es parte de los aprobados. Por Entonces, supuesto. no sé si podemos seguir avanzando. Sí. Y quizá llegar a los que estamos reprobados. Aquí, Indicadores que aprobó y reprobó Honduras. Una imagen Exactamente. roja que indica que el país no ha aprobado. A ver, por ejemplo, calidad regulatoria. Y aquí esto va en función de qué tipo de normativa tenemos en el país. Si es una normativa que efectivamente cumple esa finalidad de regular, ¿no? Precisamente algunos de los lineamientos y estándares en todos los temas. mire esta referencia que está abajo. En el 2022 obtuvo un 0 de puntuación en el indicador que capta la percepción de la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y normativas sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Allí, Sí, estamos viendo un enfrentamiento más bien, ¿no? Entre el sector privado y el gobierno. No hay políticas todavía lo suficientemente reales. la otra columna, política comercial, 63%. Una política comercial es una política gubernamental que afecta el número de bienes y servicios que un país exporta e importa. Ahí pues está aprobado, ¿no? ¿Sí? Creo que se están cumpliendo al menos los lineamientos básicos en función de la percepción que puede llegar a tener el tema de la cuenta del milenio. ¿A qué se refiere con el score y con la tabla media? El score es lo ideal, a lo que usted puede llegar a aplicar o la calificación ideal, y la puntuación media es en cuánto andan los países más o menos en un porcentaje o en un promedio que se puede llegar a realizar. O sea, es un punto referencial a Exactamente. países parecidos al nuestro. Exactamente. Y lo ideal es que estuviese en un 70.4. Eso es lo ideal. Exactamente. No obstante, sería aceptable Es aceptable, sí. que de acuerdo. estuviera en 67 en 67, que Y es la puntuación media. y está en 63. Veamos la siguiente, por favor. Género y economía, derechos y acceso a la tierra. Explíqueme por qué ahí hay una calificación notable. Bueno, la calificación notable dice porque básicamente esto es basado en la medición que hacen los organismos internacionales a través de esas encuestas de percepción también. Aquí establece claramente la cuenta del milenio ve con buen puntaje las acciones de este gobierno en esta área. Tema de derechos y acceso a la tierra, interesante, ¿no? El ver por qué el 100%. Orientado a que hemos visto que ha existido también bastante persecución, ¿no? Contra personas ambientalistas, protectores de derechos humanos. Hay un alto conflicto también con el tema de las tierras. Incluso, bueno, quizá pudo haber beneficiado, pero eso fue hasta este 2023, una despenalización que hubo con la derogación, ¿no? de la ley contra el lavado de activos, en donde se incluía todo el tema de la usurpación, que se despenalizó eso porque se había penalizado en el Congreso anterior. Pero más allá de eso, no hay una explicación lo suficientemente profunda, ¿no? para hacer esa valoración, pero quizás sí han existido algunas dinámicas que consideren, ¿no? que han existido esos avances, al menos durante el 2022. Avanzamos. Acceso a créditos y oportunidad de empleo. Acceso a créditos 34% y oportunidad de empleo 97%. Eso necesita una explicación. Acceso a crédito en el 2022 obtuvo 0.32 de puntuación en este indicador. Banco Mundial visualiza muy poca oportunidad de hondureños para acceder a créditos y capitalizarse para sus emprendimientos. Eso me parece bastante obvio. En el siguiente, en el que tiene 97, la cuenta del milenio dentro de la sección Centro Mundial de Análisis Político en el 2022 da a Honduras una puntuación de 0.780. Mire, yo ese lo miraría hasta debatible, ¿no? Porque nosotros, bueno, parte de ese... La población hondureña hoy por hoy tiene un 54% de la fuerza laboral, que es cerca de 4 millones, tiene problemas de empleo o está subempleada. A eso sumémosle que el año pasado se deroga esta ley de empleo por hora, ¿Sí? que también, si bien es cierto y siendo muy legalistas, no cumplía con los estándares y requisitos que establece el derecho del Pero trabajo. había que tener un función. plan B. Exactamente. Pero servía sobre todo para personas que estudiaban. Entonces luego. trabajaban medio tiempo, les permitía tener un pequeño capital para poder costear sus estudios, y que eso lo estamos viendo hoy por hoy también en la Universidad Nacional Autónoma. Desde ha luego. disminuido, yo hablaba con la rectora, por ejemplo, con la rectora castellana,
dice que ha disminuido en 40.000 personas la matrícula. Eso es altamente preocupante, Darío, porque Es son casi la personas que mitad. no se están formando Es casi exactamente. el 50% de los Casi el estudiantes. 50%, porque estaba en cerca de 100.000 estudiantes y hoy por hoy está más o menos en 60.000 la matrícula. Entonces, eso también tiene que ver con el tema de los ingresos. Sí. Y que conlleva el tema migratorio, al final de cuentas, que por eso es que Estados Unidos invierte tanto en la región centroamericana, específicamente en el Triángulo Norte. Hay otra lámina más adelante. Gobernar con justicia, derechos políticos, libertades civiles y control de corrupción. Derechos políticos, 22 puntos. En el 2022 obtuvo 22 de puntuación en el indicador que fue evaluado por la Organización de Derechos Humanos Freedom House. Y libertades civiles, 26 puntos. La cuenta del milenio también evalúa esta categoría por parte de la Organización de Derechos Humanos Freedom House. Bueno, creo que ahí sí se puede establecer, ¿no?, que existen esos derechos políticos, quizá no un cumplimiento de un 100%, ¿no? Pero, y que aquí podemos ver el tema que el mínimo, por eso está aprobado, el mínimo 17. Es un 17, tenemos 22 y por eso entramos en la calificación. No es lo ideal, no estamos en una dinámica de lo que se espera o lo utópico, ¿no? Si ya, porque Sí. Honduras hablar de utópico, llegar quizá al Sí, sí. estándar Sí, ideal, sí, sí. pero que hay garantías mínimas al menos para que tengamos derechos políticos, al igual que libertades civiles todavía, ¿no? Sí. Porque la situación es complicada, la situación es preocupante en función de cómo se está comportando este gobierno con respecto a los espacios cívicos y el tema de garantizar ese derecho a protesta, porque eso es parte de las libertades, derecho a la libertad de expresión, derecho a protesta, etcétera. Pero aquí el más importante y el que nos deja fuera, y esto que la ciudadanía hondureña lo tiene que tener claro, El rectángulo de color rojo. Sí. Este es el que nos ha dejado fuera básicamente durante estos últimos 14 años, porque sí hay que ser objetivo, y es que si bien es cierto, este gobierno no ha aprobado, pero también hubo 3 gobiernos anteriores que tampoco se preocuparon por generar esos mecanismos, ¿no?, para aprobar ese tema. Es decir, ahí nos están aplazando desde el gobierno de Lobo Sosa. Él recibió la última parte del dinero de la cuenta, pero no fue que él accesó, sino que eso fue un arrastre que venía. Él sí administró la última cantidad de fondos. Sí. Pero desde de ese gobierno hasta ahora. El gobierno de estamos Lobo fuera. Sosa, el gobierno Los dos de de Juan Orlando. Hernández 1 y el gobierno de Hernández 2 aplazados. Aplazados. Y en este gobierno aplazados también en los 2 años. Y me atrevo a decir que en el 2023 vamos a salir aplazados. En control de corrupción. En control de corrupción. Ese 9, ¿en función de qué porcentajes es? ¿Cuál es el rango? El rango, bueno, lo explicaba César, ¿no? Es del 1 a 100, ese 9. Del 0 al 1 siempre. Entonces cero, eso ajá. nos ubica dentro de percentiles que puedan dar una categoría a cómo entonces considerar la ubicación de ese país o la capacidad que tiene de generar ese factor de control de la corrupción. Ese 9 es sobre 100. Es correcto. Y la media es 9 50, de 100. que es para poder tener ese rango aceptable de poder dar u ofrecer medidas de control hacia el fenómeno de la corrupción. Ya les pediré reflexiones para profundizar sobre eso, porque esa medición debe tener un mundo de análisis detrás de esa cifra. Finalicemos este segmento con una imagen más, por favor. Eficacia del gobierno, Estado de Derecho y libertad de información. En Bueno. eficacia del gobierno, 6%. 6%. Estamos viendo que es un gobierno incapaz de generar respuesta, ¿no?, a las necesidades de los ciudadanos. Y ¿Qué eso miden ahí? Eficacia del gobierno, 6%. ¿Qué se mide? la respuesta gubernamental hacia sus ciudadanos. ¿A través de qué? De la salud, educación, seguridad, la generación de empleo, etcétera, ¿no? Todo lo que hace el gobierno central lo podemos ver así. Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley. 9. Estamos viendo cómo se genera, ¿no?, y cómo se Ahí hace contribuye la el interpretación de la ley. Congreso, contribuye el Poder Judicial, contribuye el Ministerio Público, contribuyen todos los muchachos. Exactamente. ¿Y cómo se le aplica a usted la ley? Si no es una aplicación selectiva también de la ley. De acuerdo. Libertad de información, 22%. Bueno, ahí es el tema de acceso a la información. Si bien es cierto, tenemos un instituto que está para garantizar el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí. Tenemos una ley de transparencia, acceso a la información pública. Sí. Una de las buenas prácticas que tuvo este gobierno es la derogación de la ley de secretos, pero todavía tenemos serias deficiencias con respecto a la entrega de la información pública. Claro. A pesar de que se deroga la ley de secretos, todavía se pregunta mucha de esa información que es clasificada y muchas de las instituciones dicen, no, es que no la tenemos. O simplemente no contestan. Les pediré análisis sobre eso después de una pausa. Si quiere, tome Gracias. asiento para que disfrute el cafecito que voy a servirle a continuación a nuestros invitados aquí en nuestro foro. Hablemos con hechos, que detenemos un minuto para la publicidad y para ver de dónde saco estas 2 tazas de café con las que me comprometí aquí con estos 2 caballeros tan amables. Un minuto nada más.
Se bebe usted el café como obrero apresurado. Rápido. Es que si no se enfría, porque aquí el aire está bajo cero. ¿Quiere más? No está bien. Aquí tenemos más café, si quiere. Ya tomé en mi casa. Ah, muy bien. Entonces esta es la Esta tercera. es la segunda. No, la segunda. Y en la oficina esperan otras. No, ahí no. Ahí ya no. Ya, taquicardia. Terminemos mostrando las imágenes de los resultados de la medición de este empobrecido país que compitió por la cuenta del milenio. Muy entusiastas, los funcionarios del gobierno fueron a Washington, fueron a Nueva York, fueron a tocar todas las puertas del país injerencista, del país a cuya embajadora llaman para regañarla. Fueron allá a tocar las puertas. Por favor, apruébennos la cuenta del milenio. Ahí están los resultados, aplazados. Vamos a ver las últimas gráficas para compartirlas con los espectadores. Gasto sanitario, gasto en educación, protección de los recursos naturales. Estas son buenas calificaciones, 69%, 69% y 69%, señor Aguilar. Sí, son buenas calificaciones, son calificaciones de aprobado, al menos durante el 2022. El gasto sanitario, pues ya habrá que ver cómo sale el 2023 por los problemas que estamos teniendo con la Secretaría de Salud, ¿no? en este año, sobre todo con el abastecimiento, con la compra de medicamentos, pero que vaya, al menos durante el 2022 es considerado dentro de las aprobadas, al igual que el gasto en educación. Creo que se valoró mucho la inversión que hubo reconstruyendo muchos de los centros educativos. Sí, ¿no? ese es un punto positivo. Es un punto positivo. La siguiente imagen, por favor. Tasas de inmunización, tasas de finalización de la educación secundaria para las niñas y salud infantil. La primera es de 34%, tasas de inmunización. Aquí estamos hablando del todo el tema del esquema de vacunas también. Sí. Entonces, por ejemplo, el de COVID, que es el más alto, está en un 65%. Pero luego vienen otras vacunas que incluso en algún momento se posicionó el tema en la agenda mediática porque generaba una alta preocupación, sobre todo para los niños, de que estaba fallando ese sistema de inmunización porque ya no habían acceso a vacunas. Aplazados por deserción de niñas del sistema educativo. También, 39%. Mire, nosotros tenemos un dato desde ASJ que hay 1.2 millones de niños que están estudiando, pero hay otro millón o poco más de 1 millón que están fuera. Es que ni siquiera sabemos dónde están. Si es que se fueron del país, se abandonaron por tema de pobreza, se abandonaron por cualquier razón y creo que y genera alta preocupación sobre todo por el sector femenino, ¿no? Que hay una alta deserción. Sí. Y no sabemos si es por temas muchas veces de incluso hasta abuso sexual, puede ser. Sí. El tema de pobreza, y es que es lamentable porque muchas veces los niños no pueden ir a estudiar porque no tienen ni siquiera qué comer. Sí. Entonces, eso es uno de los factores que 69% en salud infantil. Esa es una buena calificación. Esa es una buena calificación. No hay mucha más explicación más que decir que se está aprobado. Se cumplen los lineamientos básicos, ¿no? En función de tener esa salud infantil sin llegar a altos niveles. Claro, por supuesto. Veamos la última. Esta es la última imagen. Análisis de ustedes. ¿Cómo lo ven en términos globales? Sí, es importante que podamos profundizar en cuanto incluso a algunos de los indicadores que hemos sido aprobados. Miramos ahí sobre el gasto de salud y educación, pero preguntémonos. Esta medición es una medición global de cuánto dinero se está destinando a estos rubros o realmente en la eficiencia o ineficiencia de este gasto. Porque si nosotros revisamos el presupuesto que se le otorga a estas secretarías, ya en principio es desproporcional en cuanto al presupuesto que se le otorga, por ejemplo, a seguridad y defensa. ¿A qué se refiere usted? ¿A cantidad versus calidad? Ajá. Entonces, en primer lugar, si lo vemos en cantidad, es totalmente desproporcional lo que se le asigna a educación y salud versus lo que se le asigna a seguridad y defensa. Incluso en el presupuesto actual de este 2023, cuando nosotros revisamos el año pasado la asignación de fondos, observamos que en proporción del presupuesto total del presupuesto general de la República, los presupuestos de salud y educación aunque aumentaban en cantidad, pero en proporción al total del presupuesto disminuían en un por ciento. De un 9 pasaba a un 8, entonces hay menor. Y ahora bien, ese 8% que quizás representa el presupuesto de salud, educación, etcétera,
esos porcentajes que representan cómo se dividen, cómo se diluyen dentro de la Secretaría de Salud, dentro de la Secretaría de Educación, en gasto corriente. La mayor parte del presupuesto va destinado al pago de sueldos y salarios y no, por ejemplo, al tema de infraestructura, no a la compra de medicamentos, porque no hay un interés, sino que esto se va en pura burocracia. Entonces, si bien es cierto, podemos aprobar ese tipo de indicadores, pero es un indicador. Pero al final la realidad del país y el cómo se está sosteniendo gubernamentalmente el atender estas necesidades, creo que hay bastante ineficiencia. Y esto ha sido una característica por años en el país que todavía no hemos logrado superar. Al final también esto impacta en ver cómo también las redes de corrupción, cuando lo volvemos a vincular entonces con este otro indicador en el cual salimos fuertemente aplazados, han capturado este tipo de instituciones. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, nosotros destacamos por años los terribles actos de corrupción que se dieron, por ejemplo, en la sobrevaloración de compra de adquisición de medicamentos. En la pandemia fue terrible y hay que ver ahorita entonces cómo se le está dando una respuesta a ese retroceso que hemos tenido en la prestación de los servicios de salud pública por parte del gobierno. Son cosas que creo que es interesante valorar porque si bien podemos ver un indicador aprobado, pero eso es lo que está evaluando un organismo internacional. ¿Cómo lo evalúa la sociedad hondureña? ¿Cómo la población percibe la prestación de servicios de salud cuando se acerca a un lugar? Miramos el tema de lo de la inmunización, por ejemplo. Y tuvimos aquí en el caso, el año pasado, y creo que a inicios de este año, el Centro de Salud Alonso Suazo, en una fuerte controversia política entre empleados, entre una militancia y otros que estaban ya ahí, y se dejó de atender a la población hondureña por un gran tiempo por un tema que era inminente una disyuntiva política. Y a veces esas son las respuestas gubernamentales que tenemos. Actualmente yo no observo, por ejemplo, campañas de vacunación que anden en las colonias, y con eso creo que entonces se pierde ese campo y ese radio de inmunización en nuestros diferentes sectores. ¿Cómo se compite para la cuenta del milenio? Se compite generando los 3 elementos con los que inicié el programa. Buena gobernanza, libertad económica e inversión en sus ciudadanos. ¿Quiénes aplican? Los países pobres, pero comprometidos con esos 3 indicadores. Y le voy a dar 3 datos que nosotros tenemos una plataforma adelantando el programa del 2023 con respecto a indicadores que van a seguir reprobados. O sea que el 24 usted no va a querer venir aquí. No, porque vamos a venir a hablar de lo mismo otra vez. Porque le aseguro que para el año 23, acuérdese que la evaluación viene un año atrás. Entonces va a ser el 24, 2024. Si usted es bienvenido aquí, ¿de qué vamos a hablar entonces si no hablamos de esto? Si usted me adelanta las cosas. No, porque es que mire, son estos datos. Bueno, el 24 tenemos... Si quiere hablamos de deporte, del campeonato que va a ganar Motagua el próximo año, etcétera, etcétera. Difícil, pero bueno. Y soy de Motagua. El 42% de los niños en este 2023 están excluidos del sistema de educación. Es decir, que vamos a seguir 42%. 42%, que es 1.217.902 niños han sido excluidos durante 2023. ¿Qué significa excluidos? Varias razones. Uno puede ser el tema económico. No. Excluidos significa que no están. Sí, no están. O sea, tenemos un escenario claro. 100% de niños. No significan niños que hayan dejado de ir después de la pandemia. Significan niños en edad escolar de cualquier condición que no están en la cobertura educativa. De acuerdo. Repítame ese número tan frío. El 42% de los niños que deberían de estar estudiando en este país están excluidos del sistema. 1.217.902 niños están fuera. Uy, Dios mío. Es un dato alarmante. Uy, Dios mío. Si lo pensamos ya a futuro. Bueno, hoy por hoy, pero también esos niños de cara al futuro. Está hablando de chicos de 5 años a ¿cuántos? A que terminen la educación secundaria, sí. A 16, 17 años más o menos. Ajá. Sí. ¿Cuál es el otro dato? El otro dato para salud. Y que ahí va a ser, y vamos a seguir viendo el tema de la tasa de inmunización también. El primero es que durante el 2023 solo el 37% de los hondureños tuvo acceso a los medicamentos completos. Incluso nosotros en ASJ tenemos una campaña del No Hay, donde hemos ido a entrevistar gente y incluso nos han pasado hasta videos cuando van a la farmacia de los hospitales. Tal medicamento, no hay. Tal medicamento, no hay. Y por eso lo hemos denominado No Hay. Y solamente el 18% completaron su esquema de vacunación nacional, que era uno de los indicadores que está plazado. ¿Y el tercero? El tercero, con el tema del empleo, que estaba aprobado, ¿verdad? Sí. Pero aquí vemos que durante el 2023 se han perdido 110.667 empleos.
Y esto producto de la clase política también. Porque toda esa ingobernabilidad que tenemos, donde el epicentro hoy por hoy es el Congreso Nacional, toda esa inseguridad jurídica, ¿qué hace? Ahuyenta la inversión. No solo la que viene, sino que también la que está y se va. Y el dato que le daba, el 57% de la población en Honduras tiene problemas de empleo. Lo que quieren decirme ustedes es que una calificación en cuadro verde, haber salido aprobados, no significa necesariamente que las cosas están de película, sino que hay que revisar la letra pequeña de esos datos. ¿Eso quiere decirme? Por supuesto, incluso también es de ver en los que estamos aplazados, porque si nosotros hacemos una evaluación de, como decíamos, en qué percentil nos encontramos y a qué percentil necesitamos llegar, todavía hay mucho camino por hacer. Entonces, creo que las cosas no serán fáciles, pero para ello se necesita y se requiere voluntad, y la voluntad no la vamos a esperar de aquí a 6, 8 años más, sino que esas cosas se deberían de estar haciendo ya, como lo decía Juan Carlos. El próximo año la evaluación va a ser similar a lo que estamos teniendo ahorita. Entonces, nuevamente vamos a quedar fuera de acceder a estos fondos, que para cuando accedimos hace varios años eran poco más de 200 millones de dólares. Ese monto, convertido a la tasa de cambio actual, representaría más de 5.000 millones de lempiras. ¿Cuánto es los fondos de la cuenta del milenio en un desembolso anual? Pues habría que ver cómo, como le digo, si nos basábamos en ese monto que nos otorgaron en ese momento. ¿Cuánto era? 200 millones de dólares, 210. 210 millones de dólares. Más de 5.000 millones de lempiras, que supera el presupuesto de varias secretarías, incluso el de Sedesol, el de la Red Solidaria. Entonces, con ello, Honduras estaría, y son fondos no reembolsables, es decir, es dinero donado. Regaladito. Dinero regaladito, no es crédito, no es nada, sino que es dinero que se podría estar invirtiendo realmente para poder satisfacer necesidades. Pero obviamente, si con el presupuesto general de la República, que ya está en manos del gobierno y que debería estar respondiendo a estas necesidades, vemos que no se logran cumplir otros indicadores internos. Miramos también que recientemente el World Justice Project también nos daba una evaluación en la cual habíamos como crecido un poquito, pero todavía es insuficiente los puntajes que nosotros recibimos a nivel mundial en Estado de Derecho. Vemos que en efecto la calidad regulatoria todavía no logra verse como un esquema normativo que puede garantizar los derechos y libertades fundamentales de la población. Y solo miremos el conflicto político que hay en el Congreso Nacional, donde hay varias disyuntivas y luego diferentes interpretaciones de la Constitución, de las leyes secundarias, y ningún asunto se resuelve. Una Corte Suprema de Justicia que no se quiere pronunciar en los temas constitucionales, que en su momento tuvo que haberlo hecho. Hoy quizás no estaríamos en este conflicto. Todo eso resta. Bueno, resta para el 23, suma para quedar fuera. Todo eso resta. Una última pregunta para irnos a la pausa. Lo que la cuenta del milenio está reflejando en esta calificación de aplazados para Honduras, ¿está tomando en cuenta qué periodo? 2022. 2022 exclusivamente. Primer año del gobierno de Xiomara Castro. Aplazados. Aplazados. O sea, ahí no hay tales de Tiburcio Carías, de Villeda Morales, de los 12 años de la feroz narcodictadura de los cachurecos, cerdales y ultramontanos. Ahí no hay nada de eso. 2022. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que para mí el primer año de ellos fue mejor que este segundo. Entonces, ¿qué esperamos de cara a esta cuenta del milenio para el 2023? Usted asume que si el gobierno está aplazado en el 2022, en el 2023 estará aplazadísimo. De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa para beber un poquito de agua. Hablamos hoy de los resultados de aplazado que tiene el gobierno de Honduras en la cuenta del milenio. Más allá de los números, más allá de que le digan que no le van a dar los fondos, ¿no les parece a ustedes que es una campanada como para revisar cada una de las materias en las que estamos aplazados? Voy a aportar un ejemplo. Como que
un médico estuviera ofreciendo medicina gratis, pero que lo va a revisar para ver si uno califica para que le dé medicina gratis. Y uno regresa a la casa con una lista de observaciones que le hizo el médico. Mire que usted está muy gordo, mire que usted está muy feo, mire que usted está aquí, mire que usted ha descuidado esto y esto y esto y esto. Regresa a la casa sin las medicinas y con la reprensión. Molestarse porque no le dio las medicinas me parece poco importante, porque lo trascendente es revisar lo que le dijo. Mire, usted está muy gordo, usted fuma, usted bebe, usted vaga, usted descuida su salud, etc. ¿No les parece que en mediciones como la de la cuenta del milenio, que mide 20 aspectos de muchísimos otros que se pueden medir en una nación, lo más importante es tomar nota y decir, mire, tenemos muy mala calificación en generación de empleo, en libertades ciudadanas, en respeto a la ley, en Estado de Derecho, etcétera, para poder tomar reflexiones y cambiar, más allá de que no se tenga acceso al dinero, que es importante, que lo necesitamos, que sería muy útil en manos que pudieran reproducirlos en instrumentos de progreso para el país. ¿Cuál es su reflexión? Sí, al final de cuentas esto es una pequeña radiografía de un sector, creo, la cuenta del milenio. Pero también hay que tomar en consideración todos los otros índices. Índice de percepción de corrupción, el de Economist, que es el índice de democracia, el índice de Estado frágiles, y en que en todos estamos mal, el índice de Estado de Derecho. Y se lo adelanto aquí, el próximo jueves presentamos el índice latinoamericano de transparencia legislativa. Es una medición de la transparencia del Congreso. Que lo adelanto que está pasado. Creo que no le causa ningún tipo de sorpresa. Porque es una iniciativa de una red latinoamericana de transparencia legislativa en donde se hace una medición de todos los congresos de la región. Entonces, esto al final de cuentas le genera indicadores, le genera esa métrica para que usted los agarre de buena fe más bien. Esta gente me está entregando un diagnóstico. Claro. Es porque eso, al final de cuentas, eso es un diagnóstico casi que de línea base para decirle, usted tiene que, y se le dice, masticadito, usted tiene que mejorar en esto, usted tiene que mejorar en lo otro, porque ese índice mide 4 cosas: normatividad, labor del Congreso, el tema de la ejecución del presupuesto y la participación ciudadana. Entonces, mientras el gobierno, y no solo porque ha sido histórico también, no asuma como una crítica constructiva, y que muchas veces no es una crítica, son datos que son fríos y simplemente se entregan. Sí. Entonces, se tiene que hacer esa reflexión interna para ver, primero, cómo mejoramos nuestro gobierno interno en función de generar esa gobernabilidad, en función de generar esa interconexión entre las instituciones públicas. Y si lo vinculamos tema de corrupción, para investigar corrupción muchas veces se necesita tener una cooperación interinstitucional, sí, de acuerdo, que no existe. De acuerdo. Ministerio Público, Comisión de Bancos y Seguros, Unidad de Política Limpia, etc. Sí. ¿Cómo pasamos a generar también esos acuerdos? Y voy por los 3 elementos que le mencionaba adelante, para que exista libertad económica. Aprobemos un documento, si quieren que existan reformas tributarias, aprobemos un documento lo suficientemente integral, pero no a través de la imposición. Y ese es el problema también. El gobierno es para todos, porque al final de cuentas es el gobierno de Honduras, no es el gobierno de un sector. Y tiene que generar esos acuerdos y esos consensos también para consolidar, ¿no? Precisamente. Y lo otro, y repito, el tema de la inversión en sus ciudadanos. Hay que meterle dinero a salud, hay que meterle dinero a educación. Ya le damos el dato, 42% de los niños excluidos del sistema de educación. Hay que generar empleo. Este país necesita... Es que eso es lo indignante muchas veces, ¿no? Ni siquiera hay condiciones de vida básicas, que quizá en otros países ya aspirando mucho, no debe faltar. Empleo, salud, educación y acceso a una vivienda digna. Que no es mucho pedir, quizá aquí sí, pero con una buena administración de los recursos, con una buena gestión del gobierno, manteniéndose transparente, inclusive los fondos llegarían sin tener que estarlos solicitando. Abogado César Espinal, ¿cuáles son las razones específicas por las que se aplaza al gobierno en ese acápite del combate a la corrupción? ¿Qué fue lo que en el 2022 no se hizo o se hizo mal para no combatir la corrupción en el actual régimen? Creo que en primer lugar, esto se vincula al tema también de la calidad regulatoria, porque desde que inició el gobierno se empezaron aprobando decretos como por ejemplo una amnistía que se dirigió a quienes, a personas que en un pasado
cometieron delitos, personas que lesionaron un bien jurídico protegido que es el buen funcionamiento de la administración pública. ¿Cuánto pesa en esta calificación la aprobación de el Pacto de Impunidad 2.0 en el Congreso en febrero del año pasado? Creo que demuestra toda la voluntad de defender a un sector que es afín al oficialismo y luego iniciar con un menú de discursos de que se iban a derogar todo el otro conjunto de decretos que se consideraban ya pactos de impunidad y que debilitaban la persecución penal, pero que en el paso a paso del Congreso Nacional eso se fue quedando nada más como un discurso. Si nosotros observamos, fue hasta este año que se empezaron ya casi, como dicen, a quemar ropa, a intentar derogar algunos decretos. El que ya mencionaba Juan Carlos, el 93-2021, de hecho, se vendió como una derogación por parte del Congreso, pero este únicamente fue reformado. Y algunos de los artículos todavía quedaron vigentes. La inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es lo ese? Que no porque permite. Ese que mencionó por número, porque por número no terminamos de... Este es el que venía y reformaba el tipo penal del lavado de activos, el que agregaba un inciso más al delito Para el de delito usurpación. previo. Correcto. El que agregaba un inciso más para el delito de usurpación, casi como una persecución a quienes se pudieran manifestar en una vía pública, porque eso se aprobó incluso antes de las elecciones, porque ya quizás se decía... Ese fue un paquete de reformas, si se acuerda. Y debilitaban entonces, y también le daban al Ministerio Público herramientas para perseguir a opositores políticos. Entonces, todo esto era el conjunto de decretos que tuvieron que haber sido derogados de entrada en el Congreso Nacional. 57 de 2020, que sí se derogó. El 116-2019, que tardó, se derogó, ya fue casi una presión que tuvo el Congreso Nacional, pero todo esto lo hicieron de manera tardía y no demostrando una verdadera voluntad política. El 117-2019, que todavía sigue vigente y que es la inmunidad parlamentaria. Los diputados cometen una serie de delitos en el ejercicio de esa función legislativa. Hay abusos, hay malas interpretaciones de la ley, hay manipulación de lo que establece la Constitución de la República. Todo lo hacen en el marco de la función legislativa porque saben que no se les puede perseguir y no se les puede responsabilizar de ninguna manera. Todo este esquema de normas que todavía falta que Honduras también demuestre voluntad de la aprobación de la ley de colaboración eficaz. Se llevaron todo un año hablando de la instalación de una comisión internacional y de diferentes reformas al Código Procesal Penal, a la misma Constitución de la República, pero en el marco de esto nada ocurrió y todavía nada ha ocurrido. Hubo reacciones del gobierno ante denuncias y ante señalamientos que se le hacían a funcionarios. Entonces todo esto también es tomado en cuenta para entender cuál es la respuesta, la reacción o la manera en que el gobierno aborda los problemas de corrupción en el país. Que si son funcionarios de su propio gobierno, seguramente no habrá persecución. Hay muchas cosas que creo que se estarán valorando y como decía Juan Carlos, este año es peor de lo que fue el año pasado. El proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, es decir, todo lo que se ve en el marco de las negociaciones políticas, lo que ocurre actualmente con la elección del fiscal general. Entonces, todo esto también en su momento será tomado en cuenta para poder definir algunas variantes que apuntan y suman a los indicadores que se estarán evaluando en este y otros. Cuando nos ven desde afuera, no solamente quienes nos miden en la aplicación para la cuenta del milenio, sino muchas naciones, cuando nos ven como un país de corruptos, ¿cuánto pesa la, no sé si modesta o significativa contribución que hace el Congreso? Mucho. De hecho, en cuanto, sí, para el tema del índice de Estado de Derecho, del World Justice Project, ellos basaban uno de sus criterios y sus factores en esa incapacidad del Congreso Nacional. Y de hecho, el Congreso ante eso se siente ofendido. Y cuando digo se siente ofendido, es porque el Congreso actualmente se encuentra haciendo una revisión o una investigación de qué personas aportamos en ese informe, de por qué, qué preguntas nos hicieron, qué la encuesta que contenía, ¿Para y qué? una serie de cosas. Seguramente van a querer refutar lo que una organización como el World Justice Project evalúa de Honduras. Pero eso es dispararle al mensajero y no concentrarse en el mensaje. Seguramente. Y es donde vemos la intolerancia, la inmadurez. Ya hablábamos de cómo reacciona, cómo recibe esto el gobierno. ¿Por qué no hacer una reflexión crítica y decir, ok, necesitamos mejorar en este y este punto? Pero no, lo que hacen es, de manera inmadura, sentirse ofendidos y reaccionan, incluso en algunos momentos de manera visceral, y ya lo hemos visto. Eso es más o menos como el reclamo aquel que hicieron unos diputados cuando aparecieron en la lista Engel, que apareció el jefe de bancada del Partido Liberal diciendo, el problema es que aquí hay sapos. O sea, el problema es que vayan a contar. Que haya picardía no es problema. El problema es que vayan a contar. Que se sepa afuera.
Sí, o Bueno, sea, aquel viejo adagio de que el pecado está en el escándalo. De acuerdo. Y es parte del discurso que han utilizado. El día de ayer, incluso lo escuchaba ayer, anteayer, que ASJ y CNA son los que alimentan esas encuestas y que por eso Honduras aparece aplazado. Ustedes son Cuando los eso no es chismosos. cierto. Nosotros somos... No, y ni siquiera es cierto, porque eso ya se sabe con qué métrica se hace el levantamiento. Y solo quiero aclarar algo, o profundizar algo, mejor dicho, de lo que mencionaba César. El 116-2019 es el fondo departamental. Y el fondo departamental no está derogado totalmente. Lo que hicieron fue una derogación de la ley especial, pero todavía hay un artículo en la ley orgánica del Poder Legislativo que faculta y habilita el tema de las subvenciones. Y le doy un dato. Solo en 2023 a la fecha, bueno, ya creo que ya no cuenta septiembre, octubre, 112 millones de lempiras se han otorgado en concepto de subvenciones, que eso es el nuevo fondo departamental, solo que ellos le llaman subvenciones ahora. Son A los diputados. subsidios que reciben los diputados. Exactamente, 112 millones, de los cuales no tenemos liquidación de ni un tan solo centavo. Lo hemos buscado en portales, hemos hecho solicitudes de información pública. No le creo que den ni un tan solo centavo, porque no les darían el siguiente subsidio si no han... Pero es que no hay publicación de la información. Yo no digo que no se haga el informe. El problema es que no tenemos acceso al informe en donde se hace la liquidación. Ese es el gran problema que estamos Ajá, ¿y teniendo. por qué ustedes constantemente, pero ustedes dos son dos muchachos valiosos para este país, que cuando van por un lugar público, Honduras se debería detener a aplaudirles a ustedes? Porque la tarea de combatir la corrupción y de buscar transparencia no es de todos en Honduras, lastimosamente. Quienes lo hacen son valiosos por eso. Pero ¿por qué ustedes nos viven contando de que hay tanta corrupción, que hay tanta falta de transparencia? Y al mismo tiempo, en el mismo noticiero donde los vemos a ustedes denunciando cosas, vemos en otra nota al Instituto de Acceso a la Información Pública repartiéndole diplomas y certificados a todo el mundo en este país con 100% de transparencia. Me lo explican después de una pausa, si le parece. De acuerdo. Es la última vez que detenemos nuestro conversatorio matutino en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Nos quedan unos minutos para unas reflexiones que me interesan mucho de parte de ustedes. Don Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y don César Espinal, del Consejo Nacional Anticorrupción. Hablando del gobierno aplazado, otra vez en la cuenta del milenio. ¿Por qué aquí se habla tanto de corrupción? Hay tanta corrupción y organismos que deberían de trabajar por la transparencia, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, todas las tardes les entregan como confites diplomas a todas las instituciones. Aquí no hay alcalde que no tenga un diploma que dice 100% transparente, 100% transparente, 100% transparente. Explíqueme eso. Nosotros, y de hecho, CNA es el órgano vigilante del cumplimiento de esta ley según su artículo 30 y 65 del reglamento. En ese ejercicio de revisión de portales, de veeduría a las diferentes instituciones, nosotros ahí no compartimos el criterio que se aplica de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública en otorgar un 100% en transparencia a diferentes instituciones. ¿Cuál es el criterio? Alcaldías y el Congreso Nacional. Mire, el portal de transparencia tiene una serie de secciones donde se carga la información. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos cargan documentos que en muchos de los casos, por ejemplo, son notas aclaratorias, otro tipo de documentación que al final no viene a contribuir a una verdadera rendición de cuentas. Nosotros hablamos de un criterio muy importante que debe observarse en la información que se carga para cumplir con todos estos estándares de los datos abiertos, y es la calidad de la información. Si usted le sube un documento que es una nota declaratoria que le va a decir que no le va a dar mayor información de la gestión de la institución, usted no está conociendo nada. Exacto. No es una rendición de cuentas. Exacto. Incluso algunas instituciones, como particularmente el Congreso Nacional, en el numeral 13 del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se define una serie de criterios, que es lo que el Congreso debe publicar. Ahí están los dictámenes de las comisiones, ahí están las asistencias, ahí está una serie de cosas que el Congreso no publica. Si nosotros nos revisamos este portal, y como ya lo decía Juan Carlos, por ejemplo, el caso de las subvenciones, no se encuentra ningún tipo de liquidación de este dinero, que son fondos públicos, y que es un dinero que en el pasado se vio comprometido en actos de corrupción. Por otra parte,
el tema de los viáticos. Solo hay un desglose del gasto total de viáticos de manera mensual, pero no cuánto se otorgó a qué diputado, si realmente lo liquidaron. Ni a la bancada. Ni a la bancada, nada. No hay información, no hay informes, no hay informes en el portal, por ejemplo, del trabajo que hacen las comisiones, y luego se quejan porque cuando se les dice a los diputados cuál fue su productividad en la presentación de proyectos de ley este año, y ellos dicen, no, pero es que yo estuve trabajando en una comisión, yo no presenté proyectos, pero pasé horas trabajando con la comisión tal y con la comisión tal. ¿Dónde está realmente reflejado ese trabajo? Si ni siquiera las mismas comisiones tienen la capacidad de producir una serie de dictámenes que deberían ser entonces discutidos en el Pleno del Congreso. ¿Usted cómo lo ve? De la misma manera que César, y el miércoles pasado, con enfoque Congreso, el miércoles pasado nosotros presentamos un informe sobre la productividad de las comisiones legislativas en sus primeros 16 meses, porque ellos alegan mucho de que no todo el trabajo se hace en sesiones. ¿Qué datos tiene usted? Datos. Ellos nos dan datos de ellos. Nos compartieron la solicitud de información, nos dieron respuesta. Sí. Datos, 7% de productividad de las comisiones legislativas. Según ellos han trabajado más de 1.200 horas equivalentes a 10 horas diarias en trabajo de comisiones, de los cuales ingresaron 795 proyectos, solamente dictaminaron 59, equivalente a 7.42% de productividad de comisiones legislativas. 10 horas diarias cada diputado. 10 horas diarias de cada diputado en trabajo de comisiones. Entonces madrugan. Madrugan, exactamente. Dígales que se abriguen porque el hielo de la mañana es malo para el pecho. Que no se esfuercen tanto. Es Que complicado. ya tienen una edad también. Es complicado. Dios santo, ¿en qué peligro se ponen? Y el otro tema es el hecho de esas calificaciones que otorga el Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde el Congreso ha sido premiado en los 2 semestres del 2022 y en el 2023, que justamente coincidió con la presentación del informe nuestro y la entrega de este premio el martes pasado. Nosotros presentamos el informe el miércoles, en donde pudimos mostrar una captura de pantalla en nuestra presentación de que todo el apartado de las comisiones legislativas no tiene absolutamente nada de información, pero el Congreso tiene 100% en tema de transparencia. Y lo otro ejemplo, el tema del Plan Operativo Anual del Congreso Nacional, que fue a puras notas aclaratorias hasta septiembre. Imagínese que usted lanza o publica su proyección de lo que va a hacer en todo el año en septiembre, cuando para empezar ya no están ni trabajando. Y lo otro, ¿cómo le hago una métrica y una evaluación conforme a ese cumplimiento si usted me publica ese POA que tiene que ser en enero? 1 de enero, el 24 de enero que inician las sesiones, y lo publican hasta septiembre. Otras consideraciones de tipo general sobre la aplazada en la cuenta del milenio. ¿Cómo evalúan ustedes que el gobierno, por un lado, regaña a la embajadora de los Estados Unidos por injerencista, por entrometerse, por violentar la soberanía, la dignidad del país, por no respetar la autodeterminación de los pueblos? Y por otro lado, se van a Nueva York y se van a Washington a pedir que le incluyan en la cuenta del milenio. Es bastante contradicción. Observamos que esa intolerancia es tan grave que no le aguantan pero ni un tuit. No pueden recibir absolutamente nada que vaya a señalar lo que es la realidad, lo que está ocurriendo. Esto es una percepción realmente de la cooperación externa. ¿Cuánto dinero destina Estados Unidos al desarrollo en Honduras? Es lógico que tienen que hacer también sus mediciones y van a haber opiniones. Eso no le resta de manera categórica al gobierno, pero no les gusta. No les gusta que haya ningún tipo de señalamiento y creo que reaccionan de manera exagerada porque aquí cualquier tipo de reacción en contrario ya la están viendo de manera, digámoslo así, hasta paranoica. Hablan incluso de intentos de golpe de Estado por un sector opositor del Congreso Nacional que se está fundamentando en la Constitución de la República para hacer valer su derecho a legislar ante un Congreso Nacional que impidió sesiones durante una junta directiva del Congreso que impidió sesiones durante más de un mes. Y que ahora que entonces se están alternando estos mecanismos excepcionales para poder legislar y máxime en este conflicto que cabe, hay reacciones del gobierno donde hablan de intentos de golpe de Estado. Pero si es que esto fuera realmente cierto, ya meses atrás creo que el coordinador del Partido Libertad y Refundación también habló de que habían detectado no sé cuántos intentos de golpe de Estado. Si esto fuera cierto, Ari, ¿usted cree que no hubiera ya entonces causas penales en contra de estas personas por traición a la patria? Sí, con pero delitos tan gravísimos, es puro discurso. Eso creo yo que fue una broma, porque en México dijo que aquí se habían desactivado como 10 intentos de golpe de Estado. Cuando lo vino a explicar el canciller Reina,
incluyó en esa lista de intentos de golpe de Estado la masacre de las muchachas de la cárcel de mujeres de Támara. O sea, que aquello era una broma, eso no tiene ningún sustento y es más bien ofensivo para la inteligencia. Son aseveraciones que creo que causan mayor polarización en Sí. la población hondureña y buscan, creo yo, que activar esos enfrentamientos De acuerdo. de la ciudadanía. De acuerdo, consejos de parte de ustedes. Tenemos los últimos minutos para esa reflexión. Ha salido aplazado el gobierno de Honduras nuevamente. ¿Qué se debe hacer para revertir esa situación y sacar mejores calificaciones? No porque nos den el dinero, sino por ser mejores y tener mejores condiciones en todos esos aspectos que han evaluado. Básicamente pasa por reinventarse, tener voluntad política y priorizar. Este país tiene muchos problemas. Este país está en crisis prácticamente en todos los sectores torales o importantes, ¿no? Pero creo que esa métrica o esa evaluación o esa mejora pasa por tener voluntad política, pasa por decir vamos a avanzar en este y este punto, porque eso es cierto, no van a poder avanzar en todo. Luego, todo el tema de la gestión por resultados. Tiene que pasar a un verdadero modelo de gestión por resultados. Entiendo que el presidente de la Comisión de Bancos y Seguros maneja toda esa parte de gestión por resultados, pero que incluso han pedido la clasificación de esa información. ¿A cuenta de qué? Es ahí donde tenemos que ver cuál es el rendimiento que están teniendo los ministros. Primero, ¿cómo los miden? Exactamente. ¿Bajo ¿cómo qué los miden? parámetros? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuáles son las calificaciones? ¿Esa no es información pública? No, no es información pública. No Nadie ha sido sabe publicado. cómo se mide a un ministro de seguridad, por ejemplo. Nadie sabe cómo se mide. Y lo otro, ¿y a cuenta de qué lo van a clasificar? Eso no es información sensible que pueda afectar la seguridad nacional. De acuerdo. Además de que a todos ellos se les está pagando con fondos públicos, que son fondos de los impuestos que nosotros... Una última Llegamos. reflexión del tamaño de un tuit, por favor. No, es importante que el gobierno de la República tome en consideración todo este tipo de evaluaciones que se le hacen desde actores externos como los actores internos y también la misma percepción ciudadana y que de una vez por todas se concentre en priorizar para crear condiciones propicias que satisfagan esas necesidades y dejar de concentrarse en la agenda político-partidista. Jóvenes, les agradezco mucho su presencia hoy en nuestro foro. Nos sentimos agradados y agradecerles su puntualidad, su buena voluntad, sus reflexiones con nosotros. No, gracias Y por a usted. supuesto aplaudir al modelo que hemos tenido aquí esta mañana, que es la envidia del personal de todo el edificio, con un traje y con unos zapatos. ¿Cómo es que decía usted? Como embajador de Finlandia en Dinamarca. Usted lo decía. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.